Hola. En este video tutorial vamos a crear un juego de competencia muy divertido. Lo llamaremos Carrera de Gallinas. El objetivo del juego es simple pero emocionante. Controlarás a una gallina que debe correr a la parte superior de la pantalla, compitiendo contra otra gallina controlada por el juego. Para hacer avanzar a tu gallina, solo tendrás que presionar sobre la pantalla de forma constante y rápida. Cuanto más rápido y frecuente presiones, más rápido correrá. La gallina rival aumentará su velocidad en cada nivel, haciendo que la competencia sea progresivamente más intensa. Al final de este video, tendrás el juego completo. Necesitamos una imagen para el fondo que represente la pista de carreras. También requerimos 5 imágenes diferentes de gallinas. Es importante que estas gallinas se muestren de espaldas, y que la pose inicial tenga la pata derecha en el suelo y la pata izquierda levantada. Para crear el efecto de carrera necesitamos que cada gallina tenga 2 posiciones de movimiento. Tomemos como ejemplo a nuestra gallina principal. Ya tenemos la pose con la pata derecha en el suelo. Para conseguir la segunda pose, simplemente, vamos a usar un editor de imágenes para tomar la imagen inicial y girarla horizontalmente, aplicando un efecto espejo. Ahora, si alternamos estas 2 imágenes rápidamente, la gallina parecerá estar moviendo las patas, y por lo tanto dará la sensación de estar corriendo en la pantalla. Debemos repetir este mismo proceso de duplicar y girar horizontalmente para las otras 4 gallinas que actuarán como nuestras rivales. Al final, debemos tener un total de 10 imágenes de gallinas y nuestra imagen de fondo, sumando 11 archivos en total. Finalmente, con todos los recursos listos, subimos las imágenes en la sección Medios de nuestro proyecto. De esta manera ya están disponibles para ser usadas en el diseño. Recuerda que todos los archivos de imagen necesarios estarán disponibles en el blog que encontrarás en la descripción del video. Empezaremos arrastrando un notificador y un reloj. Ahora, vamos a crear el área principal de nuestro juego, el campo de carreras. Arrastra un canvas a la pantalla. Asegúrate de que este canvas ocupe la mayor parte del espacio de la pantalla, configurando su propiedad alto y ancho. Selecciona la imagen de fondo que subimos previamente. Dentro de este canvas vamos a agregar a nuestras competidoras. Arrastramos 2 sprites de imagen dentro del canvas. Vamos a ajustar las propiedades de la pantalla. Centramos todos sus elementos, y para un diseño más limpio, ocultamos la barra de estado y el título. Ajustaremos los sprites que representan a nuestras gallinas. Para el primer sprite, seleccionamos la imagen de la gallina que controlará el jugador. Modificamos su tamaño a 120 por 100 píxeles. Para identificarlo fácilmente en los bloques, cambiamos el nombre del componente a Sprite Mi Personaje. De forma similar, ajustamos el segundo sprite que será la gallina rival. Seleccionamos la imagen de la gallina con la que competiremos. Le asignamos el mismo tamaño que a nuestro personaje. Por último, le cambiamos el nombre a Sprite Otro Personaje. Por último, configuramos el reloj. Desactivaremos el reloj y estableceremos el intervalo en 100 milisegundos. Ya tenemos el diseño de la interfaz listo y configurado. Es momento de pasar a los bloques. Comenzamos creando 4 variables de tipo numérico para controlar el estado y la velocidad de la carrera. La primera variable global controlará en qué nivel de la competencia nos encontramos. La inicializamos con el número 1. La segunda variable establecerá la velocidad de avance de la gallina rival. La inicializamos con un valor de 5. La siguiente variable será la velocidad de avance de nuestra gallina por cada toque. La inicializamos con un valor ligeramente mayor. Esta variable actuará como un contador o índice,
y nos ayudará más adelante a alternar las imágenes para la animación de correr. Añadimos una variable de tipo booleano para gestionar las notificaciones. La inicializamos con el valor verdadero. Su función será evitar que aparezca más de un mensaje de notificación simultáneamente en la pantalla durante el juego. La siguiente variable de tipo lista almacenará la gallina que será seleccionada al azar para competir en el nivel actual. La inicializamos como una lista vacía. Crearemos las variables de lista que almacenarán todas las imágenes de nuestras gallinas, lo cual es esencial para la animación. Aquí almacenaremos todas las imágenes de las gallinas que tienen la pata derecha en el suelo y la izquierda en el aire. La siguiente variable contendrá todas las imágenes de las gallinas que tienen la pata izquierda en el suelo y la derecha en el aire. La razón de separar las imágenes en estas dos listas es precisamente para lograr la animación de carrera. Al alternar rápidamente entre la imagen correspondiente de la lista A y la imagen correspondiente de la lista B, daremos la ilusión de que la gallina está moviendo sus patas y está corriendo. Ahora vamos a crear nuestro primer procedimiento. Este procedimiento se encargará de seleccionar aleatoriamente la gallina rival para el nivel actual y de obtener su índice para la animación. De esta manera elegiremos una imagen de gallina que será nuestro oponente en el nivel. A continuación, necesitamos saber qué posición ocupa esta gallina elegida dentro de la lista. Para esto utilizaremos la variable global index. Asignaremos a esta variable el resultado del bloque que se encarga de encontrar el índice de un elemento dentro de una lista. El elemento a buscar será el valor que acabamos de guardar en gallina aleatoria, y la lista donde buscaremos será gallina sprite A. Al conocer el índice de la gallina rival en la lista A, podremos acceder exactamente a la misma posición en la lista B, lo que nos permitirá alternar las imágenes de ambas listas y crear el efecto de carrera en la animación. Nuestro segundo procedimiento se llamará dibujar texto. Su función principal será mostrar el nivel actual de manera destacada en el centro de nuestra área de juego. Para empezar, vamos a configurar la apariencia del texto. Usamos los bloques del Canvas para definir un tamaño de letra de 50 y le asignamos un color que resalte adecuadamente sobre el fondo. A continuación, utilizamos el bloque Dibujar texto. El texto que mostraremos será la palabra nivel, seguida del valor actual de la variable global nivel. El valor X será el resultado de dividir el ancho del canvas entre 2. De manera similar, el valor Y será el resultado de dividir el alto del canvas entre 2. Con esto, el indicador de nivel aparecerá justo en el centro. Ahora definiremos el procedimiento Ubicación Sprite, que se encargará de colocar a las gallinas en sus posiciones iniciales de la pista de carreras. Primero vamos a posicionar a nuestro personaje. Usamos el bloque Mover A. Lo ubicamos en la parte inferior de la pantalla pero ligeramente hacia la izquierda, asegurándonos de que no esté demasiado pegado al borde. Luego, haremos lo mismo con el sprite de la gallina rival. A esta gallina la colocaremos también en la parte inferior, pero ligeramente hacia la derecha. Esta separación en la parte inferior de la pantalla
garantiza que ambos personajes tengan su propio carril visual y evita cualquier confusión para el jugador. Una vez que ambos sprites estén en su lugar, vamos a llamar al procedimiento dibujar texto. Esto asegurará que el número del nivel se muestre en pantalla tan pronto como los competidores estén listos para correr. Pasamos al procedimiento siguiente nivel. Dentro de este procedimiento, la primera acción es una verificación importante. Comprobar si la variable global, controlar mensaje, está en verdadero. Esto garantiza que solo se procese un mensaje a la vez, evitando errores visuales. Si la condición se cumple, lo primero que haremos es desactivar el reloj para detener el movimiento de la gallina oponente. Luego, mostraremos un mensaje informativo usando el bloque Mostrar diálogo elección o Show Choose Dialogue. El mensaje será: la velocidad del competidor ha aumentado para el próximo desafío. Y ofrecerá un botón de continuar. A continuación, definiremos la lógica del procedimiento fin del juego. Al entrar a este procedimiento, al igual que en el anterior, lo primero es desactivar el reloj para detener toda la acción. Luego, mostraremos un mensaje final usando un bloque similar, pero con un tono distinto. ¿Pensaste que podías ganar? Y lo juntaremos con el valor actual de la variable global nivel para mostrar el progreso. Este mensaje tendrá un botón de reiniciar. Para preparar el juego para una nueva partida, restableceremos las variables globales a su estado inicial. La variable global nivel volverá a ser 1, la velocidad del otro jugador regresará a 5, y la velocidad de nuestro personaje a 7. Con estos procedimientos listos, pasamos a la sección de eventos. Empezaremos con el evento inicializar de la pantalla. Aquí, utilizaremos el componente notificador para mostrar las reglas y dar inicio al juego. Configuramos el mensaje principal. Avanza presionando la pantalla. Compite contra otro jugador. El primero en llegar a la cima gana. El botón de acción será sencillamente jugar. Esto asegura que el jugador lea las instrucciones antes de empezar. El siguiente evento es después de selección o after choosing. Este evento se activa cada vez que el jugador pulsa un botón en cualquiera de los mensajes de diálogo que hemos configurado. Dentro de este evento agregamos una condición para comprobar si el texto del botón pulsado es continuar. Esto significa que el jugador acaba de ganar una carrera y está listo para pasar al próximo nivel. Si esta condición se cumple, debemos ajustar la dificultad para el nuevo desafío. Aumentamos la velocidad de la gallina rival en +1, y para darle una pequeña ventaja al jugador, también aumentamos la velocidad de nuestro personaje en +0.5. Además, incrementamos el nivel en +1. Una vez hechos los ajustes, restablecemos el control de mensajes a su estado inicial, poniendo la variable controlar mensajes en verdadero. Luego, llamamos al procedimiento ubicación sprite para reubicar a las gallinas y al procedimiento competidor gallina para que seleccione la imagen de una nueva rival. Por último, activamos el reloj. El siguiente evento se activa cada vez que el jugador presiona sobre el área del canvas, lo que se traduce en el avance de nuestro personaje. Primero, implementamos la animación de carrera mediante una condición simple. Verificamos si la imagen actual del sprite Mi personaje es igual a la imagen de la gallina con la pata derecha en el suelo.
Si es verdadero, cambiamos la imagen del sprite por la imagen de la gallina con la pata izquierda en el suelo. En caso contrario, si la condición es falsa, significa que el sprite ya está con la segunda imagen, así que lo regresamos a la primera imagen. Esta alternancia rápida de imágenes al presionar crea la ilusión de que la gallina está corriendo. Inmediatamente después de la animación, hacemos que el personaje avance. Para ello, actualizamos la posición Y del sprite. Restamos a su posición Y actual el valor de la variable global velocidad mi personaje. Esta resta resulta en un movimiento ascendente acercando al personaje a la meta. Este evento será el encargado de darle movimiento a la gallina oponente. La lógica es similar al anterior evento, pero esta vez usaremos listas para el control de las imágenes. Al igual que con el sprite del jugador, usamos una condición para alternar la animación. Verificamos si la imagen actual del sprite otro personaje es igual a la imagen que se obtiene al seleccionar el elemento de la lista gallina sprite A, utilizando el valor de la variable global index. Si la condición es verdadera, cambiamos la imagen del sprite otro personaje a la imagen correspondiente de la lista gallina sprite B, usando el mismo index. Si es falsa, regresamos la imagen a la lista gallina sprite A con el mismo index. De esta manera, las dos listas de sprites se alternan de forma sincronizada con el reloj, haciendo que la gallina rival parezca correr de forma automática. Finalmente, hacemos que el rival avance de la misma forma que el jugador. Actualizamos la posición Y del sprite otro personaje, restándole el valor de la variable global, velocidad otro jugador. Así, la gallina rival avanza automáticamente hacia la cima. Vamos con el evento borde alcanzado del sprite otro personaje. Dentro de este evento utilizaremos una condición para verificar si la gallina oponente ha chocado con el borde superior del canvas. El borde superior se representa con el valor numérico 1. Si el borde alcanzado es igual a 1, significa que el rival ha ganado. Por lo tanto, activamos inmediatamente el procedimiento fin del juego. Justo después, establecemos la variable global controlar mensaje a falso. Esto es necesario para bloquear cualquier otra interacción o mensaje mientras se muestra el diálogo de fin del juego. A continuación, duplicamos los bloques de este evento y lo configuramos para el sprite mi personaje. La lógica es muy similar, pero con una consecuencia diferente. Si la gallina del jugador choca con el borde superior, significa que hemos ganado la carrera y estamos listos para avanzar. Por lo tanto, activamos el procedimiento siguiente nivel. Ahora, con todos los bloques en su lugar, vamos a tomarnos un momento para revisar y confirmar que cada bloque esté correctamente conectado, y que las variables y procedimientos sean llamados en el orden correcto. Una vez revisado, solo queda el paso más emocionante: probar la aplicación en un dispositivo para jugar nuestra carrera de gallinas. Al abrir la aplicación, verán que inmediatamente nos aparece un mensaje explicando las reglas y el objetivo del juego. El primero en llegar a la cima gana. Recuerden que la clave está en la velocidad. Mientras más rápido presionen repetidamente la pantalla, más rápido avanzará nuestra gallina hacia la meta.
¡Excelente! Con esto hemos terminado este proyecto. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Baidrol Team.